Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos al octavo programa de Pacific Podcast. Mi nombre es Pamela Figueroa y como siempre es un gusto para mí poder estar acá nuevamente con ustedes. Antes de iniciar el programa, quiero agradecerles por el buen recibimiento que le dieron al séptimo programa que salió publicado la semana anterior. Esto nos motiva a nosotros a poder seguir con este hermoso proyecto. El día de hoy nos acompaña un invitado sumamente especial, un emprendedor que se ha dedicado a la elaboración de arreglos y detalles sumamente espectaculares, llevando felicidad a todas aquellas personas que reciben sus magníficos trabajos creativos. Joven trabajador, muy conocido en Acajutla y sus alrededores. Es un gusto para mí presentarles a Lázaro Rodríguez. Bienvenido al programa. Muchas gracias por la invitación. Para nosotros es un gusto, la verdad, tenerlo acá, poder conocer un poquito más de usted y de su historia y de lo que se dedica. Cuénteme, ¿cómo se encuentra el día de ahora? Muy bien. Cansado, me imagino. ¿Le ha tocado entregas el día de ahora? Sí, bastantes. Un poco cansado, pues los días martes, los días viernes nos toca lo que es ir a traer las flores, porque es los días que nos entran. Entonces nosotros tenemos que irlos a traer para poder proveerle los arreglos a nuestros clientes. Sí, es más pesado porque le toca levantarse aún más temprano todavía, ¿verdad? Para poder empezar a realizar todos los arreglos que le piden este día. Sí, empezamos desde la madrugada, a eso de las 3. Y luego pues ya venimos acá al local a limpiar lo que es las flores, quitarle las espinas, poner cada una en su botecito de agua y a empezar lo que es el día. La verdad es que todo esto lleva un gran trabajo detrás y la verdad es que es muy bonito poder tener la oportunidad de conocerlo un poco más y saber a lo que se dedica. Pero hay una pregunta muy importante que le quisiera hacer esta tarde. ¿Quién es Lázaro Rodríguez? Las Rodri. Soy muy conocido también por Las Rodri y por Lázaro Rodríguez. Creo que me puedo catalogar como una persona muy humilde, sencillo, que si puedo ayudar a alguien, ahí estoy para lo que se pueda. La verdad es que tiene mucha razón, se le nota, la verdad hay personas que a flor de piel, como dicen, se les nota la forma de ser. Es una persona muy agradable desde el momento en que usted entró, se sintió un ambiente bastante tranquilo y bastante acogedor porque lo sentimos amigable y empezó a tratar con todos y la verdad es que es muy bonito. Muchas gracias. No sé si usted me podría contar cómo inició y cuánto tiempo lleva usted en el mundo de las decoraciones y los arreglos florales. Creo que con lo que es arreglos florales, alrededor de como 2 años y medio. Todo inició por alguien que me recomendó. Alguien me buscó con un pequeño arreglo floral, ¿va? Y me mandaron una foto de referencia de que si yo lo podía hacer. Yo le dije a esa persona, ¿va? Que nunca en mi vida había hecho un arreglo floral, pero que se podía intentar. Luego yo se lo elaboré, esta persona le gustó cómo había quedado y esa persona me recomendó con alguien más. Y así se fue haciendo una cadena. Es muy interesante porque, como se dice, o sea, nunca lo había hecho, pero se animó a hacerlo y esto lo llevó a que muchas personas más lo conocieran y pudieran contratar sus servicios para una elaboración de un arreglo floral. Exacto. ¿Y cómo inició la idea? ¿Cómo nació esa idea de querer hacer esto? Cuénteme cómo fue. En el año de la pandemia, yo me dedicaba a lo que era la venta de mascarillas, el alcohol gel y todo eso, ¿va? Que estaba en el momento. Lo indispensable en ese momento. Todo el mundo quería andar un alcohol gel. Entonces un amigo me preguntó si yo le podía elaborar una caja sorpresa para su novia, era un cumpleaños, no me recuerdo muy bien, pero era una caja sorpresa. Entonces yo le dije que igual, yo nunca había hecho, pero que se lo podía hacer, podíamos intentar. Él me dijo que sí. Entonces como yo trabajaba en tienda Evelyn, en los pocos tiempos que me quedaba de la noche, se la elaboré quizás como en 3 días. Se la entregué y a este chero le gustó cómo le quedó. Entonces, y a su novia también quedó fascinada con ese trabajo. Quiero otra. Sí, de hecho me pidió otra para el siguiente. Era un aniversario. Entonces me pidió otra. Y él me recomendó con otro amigo que también vio cómo era la cajita. Y así nos fuimos y quiero ver, en un lapso como de unos 2 meses, ya me estaba haciendo de 2 hasta 3, 4 cajas diarias. 4 cajas sorpresas para diferentes personas. ¿Y cómo hacía usted? Porque tenía un trabajo, ¿verdad? Sí. Durante el día. ¿Las hacía en la noche esa cantidad de cajas? Las hacía en la noche. Le tocaba desvelarse para poder realizar y poder tener ese otro ingreso. Y a veces me sentía muy cansado en las noches porque a veces nos tocaba bien pesado en la tienda. Entonces decía yo, no, mejor voy a madrugar. Y a veces lo que hacía que dormía en la noche y madrugaba a empezar a elaborar lo que eran las cajas. Pero me imagino que no entraba muy temprano a su otro trabajo para poder madrugar y poder
tener ese otro trabajo también, ¿verdad? Sí, bueno, de hecho entrábamos a las 7 de la mañana. A las 7 de la mañana ya teníamos que estar en el lugar. Le tocaba madrugar. Sí, Hasta el día de ahora sigue madrugando usted por su trabajo. sí, pero ya se acostumbra uno. Sí. ¿Qué le dicen sus amigos y familiares acerca de este negocio? Pues la mayoría me felicita por ser arrecho, no rendirme, porque muchos, yo creo que lo más importante de un emprendimiento no es empezar, sino ser persistente. Porque llega un momento de tu emprendimiento, de tu negocio, en el que las ventas bajan y tal vez has invertido bastante y uno quiere ver el dinero rápido. Y es mentira, uno va a ver el dinero, sí, lo vas a ver, pero poco a poco. Entonces hay personas donde ahí ya colapsan y ahí se quedan. Entonces creo que soy uno de esos que siguió adelante a pesar de que vinieron tiempos difíciles. Y eso es lo que le ayuda a uno al negocio. Sí, lo que se necesita más que todo es la perseverancia. Exacto. No desanimarse solo por un mal día, sino que seguir, ¿verdad? Sí, porque así como hay malos días, también hay días súper buenos. Lo que uno no se espera a veces cambia completamente. Si el día anterior nos fue mal, el siguiente día nos va súper bien y uno nunca se imaginó que eso iba a pasar. Cabal. ¿Alguna vez usted ha sentido algún bloqueo para realizar algún arreglo cuando le dicen, lo dejamos a tu imaginación, a tu creatividad, hacerme un arreglo y yo solo lo voy a pagar? ¿Alguna vez ha sentido algún bloqueo en ese momento usted? Creo que en ese no, porque cuando me dicen, yo lo dejo a tu imaginación y ya solo me dicen, quiero el arreglo así, ya sea, siento como que es más fácil, porque lo dejan a uno, sacar su hartatar. Le dejan expandirse. O sea, que su mente vuele y que digan, lo puedo hacer de esta forma, también es. Solo le dan a usted, me imagino, los elementos, el tipo de flor que ellos quieren y la forma, y ya usted ahí lo hace como se imagina. Uno elige los colores y toda la cuestión. Y es muy bonito poder tener esa oportunidad de poder sacar su creatividad, que las personas digan, confío plenamente en lo que él puede hacer y lo voy a dejar que él lo haga porque yo sé que lo va a hacer bien. Exacto. Bueno, en este momento queremos agradecer a Pacific Productions por ser el patrocinador de este hermosísimo programa. Si ustedes desean excelentes sesiones de fotografías, coberturas de videos para eventos o videos de dron para publicidad de su negocio, Pacific Productions es su mejor opción. Acá abajo está apareciendo el número para que ustedes puedan gestionar su servicio audiovisual solo con Pacific Productions. ¿Cuáles son los arreglos que más le solicita la gente? Los arreglos de rosas son los que más la gente pide. ¿Rosas naturales? Rosas naturales. ¿Hace rosas eternas también? Sí, tonadas de listón. Pero es más la rosa natural. ¿Por qué será que la gente siente esa atracción por las rosas? Aunque es algo que se te va a marchitar quizás a los 10, 12 días, dependiendo del cuidado que la persona le dé. Y como que es algo mágico recibir un arreglo de flores naturales, independientemente que sean rosas o girasoles o de otro tipo. Es muy bonito, la verdad, en un momento uno ni se lo imagina, la verdad, y que le lleguen con un arreglo y que sea con flores naturales, que uno pueda sentirles el aroma, cambia completamente. Sí, le cambia la vida, le cambia el día. Sí, uno puede estar todo achicopalado, así todo triste, pero le aparecen con eso y le hacen una sonrisa a uno que uno ya no puede a veces ni dormir de la alegría que uno siente en ese momento. Duermen con el ramo ahí. Si se pudiera, lo malo es que si, como, ¿verdad que se llevan como una esponjita para que puedan conservar a veces imagínense, llevan mucha agua y uno dormido ahí, lo aprieta todo, se va a mojar. Le pone su almohadita también ahí al ramo. Tiene mucha razón. ¿En qué fechas usted recibe más pedidos? ¿Día de la Madre, 14 de febrero? ¿O no tiene 14 una de fecha febrero es movido, pero creo que es más el Día de la Madre. Aunque hay personas que no tienen a su madre, ¿verdad? Viva, siempre piden los arreglos para llevárselos a lo que es el cementerio. Es muy interesante, la verdad. Creo que la mayoría de personas se podrían imaginar que es para el 14 de febrero que se hacen más pedidos de flores. Novios. Exacto. Pero sí es muy bonito también que hay personas que demuestran el amor hacia su madre, estén Aún en que ya vida no esté. o no. Es muy bonito, la verdad, poder saber eso. Imagino que para usted también, sé que a veces llega, como le cuentan la historia detrás del arreglo y sé que lo conmueve. Y hasta uno se conmueve. Sí, porque uno se pone en el lugar a veces de las personas y dice, yo quisiera, o en algún momento yo no pude, yo quise hacer esto.
Ajá, ya como que te dan una idea, porque son cosas a veces que uno no las hace y dice, yo voy a hacer esto también. Le cambian el chip a uno. Sí. ¿Qué recomendaciones les da a las personas que quieren conservar por más tiempo las rosas en buen estado? Y lo más eficaz creo que es cuando solo no van con espuma floral, es a los 2 días cambiarles el agua, ponerles 2 gotitas de cloro y cortarles un pedacito del tallo, quizás media pulgada. Cada 2 días Cada cambiarle 2 el agua. días. ¿Y solamente ese método se puede realizar para que duren un poco más o hay algún otro tipo de método que se pueda hacer? Cuando las flores van en espuma floral, por ejemplo, digamos, así aquí en Acajutla que hace mucho calor, les recomiendo que les pongan un poquito más de agua, porque la flor está comiendo de esa agua, ¿verdad? Y también lo que es el vapor, ¿verdad? Está evaporando el agua, entonces es recomendable que le pongan un poquito más de agua a la espuma floral. Es más difícil en estos lugares que hace más calor mantener las flores, ¿verdad? En buen estado y que no se marchiten. Igual para nosotros, ajá, Sí. que nos las vendemos. Yo sé que sí. ¿Usted tiene alguna preferencia para las flores, para realizar algún arreglo, naturales o eternas? Me gusta más trabajar con las naturales. ¿Hay algo en específico por el cual a usted le guste realizar este tipo de arreglos mejor con flores naturales? De hecho, siento que es más fácil trabajar con lo natural que con artificial. Lo artificial siento que no mucho se me da, aunque a veces me toca hacerlo, pero trabajo más con lo que es natural. Y siento que me queda mucho más mejor. Le toca trabajar con lo que el cliente pide, Lo que el ¿verdad? cliente pide. ¿Ha habido un arreglo que usted diga, este es el más caro que a mí me han pedido? Sí. Bueno, de hecho era un ramo normalito. Llevaba 12 rosas y unas flores que se llaman yerberas. Pero ese ramo llevaba $650 en efectivo. Entonces sentí yo que era el arreglo más caro. O sea, ¿llevaba los $650 en efectivo? Aparte del costo del arreglo. Aparte del costo del arreglo. Y aparte llevaba también un globo personalizado. Yo creo que hay muchas personas que están viendo este programa que hubieran querido ser esa persona. En mi caso, yo hubiese querido. Sí, hasta yo. Usted decía, no, yo me lo voy a quedar. Quiero que esta señora sea mi madrina. Nos va a llegar ese momento en el que alguien nos va a regalar algo así. Declarémoslo. Lo vamos a tener en cuenta, vamos a llamar todas esas personas que nos ayuden para que vamos a llamar más que personas. nos venga. Cabal. No vamos a tirar a todos los que nos indirectas están tampoco. viendo. Y nosotros no vamos a mandar indirectas, pero si alguien quisiera regalárnoslo, no hay ningún Directa. problema. ¿Qué mensajes ha recibido usted teniendo en cuenta que creo que sería una persona acá en Acajutla? Creo que según he escuchado, Ujú. el único hombre que realiza arreglos florales. Creo que sí. Pues ¿Qué tipo a de mensaje ha veces recibido usted? hay personas que como que no confían, ¿va? Y dicen, pero es que no creo que ese muchacho. Y a veces, digamos, hay otro conocido a la par y le dicen, no, pero mira, y ya le empieza a mostrar las fotos. Y todavía yo a veces escucho, ¿va? Cuando le dice, y él hace esto, sí, le dice, y entonces ya como que se anima. Entonces es como más difícil ser hombre y elaborar arreglos florales que digamos, cualquier mujer, señorita, que digamos, sí, es posible que ella lo haga. Entonces es más difícil en ese ámbito. Creo que es porque normalmente uno tiene la idea de que como mujeres tenemos más creatividad para tipo de Exacto. detalles, entonces eso genera un poquito de dudas al querer Ajá. contratar sus servicios. Hasta que la gente ve o conoce por otra persona. Es lo bueno que siempre hay alguien ahí cerca Sí. que los ayuda a motivarse a que le puedan hacer ese pedido. Recuerde que si usted quiere promocionar su negocio en redes sociales con videos, fotografías, reels y demás contenido, pueden ponerse en contacto con Acajutla Pearl of the Pacific. Más de 55,000 suscriptores en YouTube y más de 27,000 seguidores en Facebook para brindarle publicidad a su negocio. Cuénteme, ¿cuál arreglo es el que más prefiere realizar Lázaro Rodríguez? ¿Cuál arreglo es el que más prefiero realizar? Si lo Creo pusieran que- a elegir entre toda la variedad que usted ha hecho, ¿cuál sería el que más prefiere? Hoy en día creo que son los ramos. E incluso hay una chica, la de los chicharrones, que ella me dice el chico de los ramos, porque Así lo conoce. así me conoce. Hoy en día es lo que más creo que la gente me pide. Creo que le gustan la forma que se le da al papel coreano, la posición de las flores, todo eso influye.
Tratamos de ser un poquito más diferente y no hacer los ramos lo Totalmente más iguales, tradicional. Ajá. Entonces, cada persona, aunque sea, digamos, la misma docena de rosas, tal vez en diferente color, darle un toque diferente. Tal vez a este le pusimos un papel rosado, este llevaba estilo redondo, otro lo hacemos largo, a modo de que hoy en día mis preferidos son los ramos, pero antes, cuando empecé, los ramos no eran mis preferidos, porque no los podía elaborar, la verdad. Porque en el principio me imagino que le costaba Sí. muchísimo poder realizar ese tipo Y porque no lo encontraba más practicaba, ¿verdad? fácil, hacer los arreglos que iban en una base o en una cajita. Eran más facilitos. Pero al día de ahora usted prefiere los ramos. Sí, de hecho creo que si me piden unos 50 ramos en el día, de 8 de la mañana a 5 de la Usted tarde ya los feliz hemos hecho. haciéndolo. Sí. ¿Ha tenido desafíos grandísimos desde que usted empezó en este negocio? Creo que sí. Uno de los desafíos más grandes creo que a veces es querer invertirle más a tu negocio y tal vez no contar con la plata, ¿no? Entonces tener que esperarte hasta que tengas un buen capital y empezar a invertir. Es muy difícil tener sueños y que en un momento se le frustre a uno porque uno no sabe si puede tener el día de mañana, si ese dinero que tiene en ese momento le puede hacer falta. Pero de lo que hablábamos, la perseverancia es Eso lo que es importa todo. y lo que nos ayuda a seguir adelante y a llegar al momento en el que estamos ahora. Sí, porque, como te digo, digamos, como emprendedores creo que debemos aprender de que de la misma ganancia tienes que repartir para tus gastos lo que uno quiere comprarse, pero también de esa misma ganancia uno debe ir apartando para ir creciendo más tu capital. Porque cuando yo empecé con la cuestión de las mascarillas, yo empecé con $25. Y ahora pues creo que tengo un capital súper mucho más grande de ese. Lo hemos duplicado, pero ha sido eso, la perseverancia, porque han venido momentos que las ventas son calmadas, tal vez no se vende nada en el día, pero al día siguiente sí se vende y entonces de ahí es donde uno se va recuperando. Así tiene que ser, no darse por vencido por los malos días, Sí. sino que seguir adelante siempre. Y lo bueno también es el poder pensar que tiene que tener dinero para esto, para aquello, para el futuro, para lo que usted quiere invertir en su negocio. ¿Cuánto tiempo le toma la elaboración de sus detalles y arreglos? Hay diferencias porque hay algunos, por ejemplo, cuando son ramos no tan complicados, 5 o 10 minutos. Ya si es un ramo con un poquito más de elaboración, de 15 a 20. Y si son ramos súper grandes, por ejemplo, hoy, antes de venir acá, elaboramos con una amiga un ramo que llevaba 250 billetes de $1. Llevaba las rosas, llevaba una corona, entonces, y llevaba bastante papel coreano. Nos llevamos, porque tuvimos que doblar los billetes, quizás como alrededor de unas 3 horas y media. Todo depende de la dificultad, Sí. del tamaño también del arreglo, me imagino. Sí, porque para poder ponerle los palillos a los billetes de A1, nos llevamos, para elaborar 50 billetes son media hora. Yo tengo curiosidad, ¿hay un tirro específico para poder ponérselos para que no puedan arruinar el billete? Y nosotros usamos el talle del grueso, pero es uno que yo les vendo y ahí pueden llegar a comprar al local. Ya saben, si ustedes quieren comprar algún tipo de tirro para hacer algún ramo en sus casitas con dinero, pueden contactar a Lázaro Rodríguez, soy. que él lo tiene. Entonces, que para lo primero, porque lleva 2 partes de tirro. Cuando está el billete así, digamos, nosotros le ponemos el palillo y le ponemos una parte más grande de tirro. Luego, cuando ya lo doblamos, es un pedacito más chiquitito. Lleva más para agarrar el palillo que para que hacer la agarrar lo forma que- de él. Ajá, exacto. Qué interesante. Fíjese que siempre había tenido la duda de qué tipo de tirro utilizaban para que no se arruinara el billete. Dije yo, si algún día me regalan a mí uno, ¿cómo voy a hacer para que no se me arruine el billete para despegarlo? Ese tirro es bien interesante porque te pega bastante, pero a la hora de que digamos que lo quiere despegar la persona, solo mueve el billete y ya el tirro se despega. Muchísimo más fácil, la Sí. verdad. ¿Qué mensaje usted les daría a todas las personas que tienen el deseo de emprender con cualquier tipo de negocio? Pues lo primero creo que es tener pasión por tu emprendimiento, sea detalles, antojitos, comida, ropa, zapatos, todos los tipos de emprendimientos que hay. Creo que lo primero es tener pasión, porque si tú emprendes en algo que no te gusta, creo que a los pocos meses lo vas a dejar o no te va a funcionar.
Entonces, si uno lo hace con pasión y es algo que te gusta, lo vas a dar el 100% y si es posible al 1000%. Y tu negocio va a funcionar y va a fructificar. Tienes razón, porque a veces uno quiere emprender con algo y no es algo que a uno le guste o que le llame la atención, y por eso es que uno se frustra en el momento porque las ventas no le dan, sí, que esto, que lo otro. Y tiene mucha razón, como le digo, porque sí tenemos que ver en las cosas que a nosotros nos gustan, nos llamen la atención y todo para poder emprender y dar lo mejor de nosotros para que ese emprendimiento salga a flote. Sí, exacto. Aunque uno no sepa, ¿va? Porque como yo al principio no sabía nada de arreglos ni florales ni de cajas sorpresas, pero uno se va como puliendo. Eres como un diamante al bruto que te vas puliendo, ya después, ¿verdad? Eres algo muy valioso. Entonces así es tu emprendimiento. Al principio tú no puedes saber nada de lo que estás haciendo, pero si es algo que te gusta, al final vas a ver muchos resultados positivos. Solo hay que animarnos, ¿verdad? Sí. Dar el primer paso para y tener... De ahí te vas. Tiene mucha razón. Recordarles que si ustedes desean vender, rentar o alquilar alguna propiedad en El Salvador, Acajutla Real Estate Company cuenta con el mejor asesoramiento inmobiliario. Pueden ponerse en contacto con cualquiera de los 2 números que están apareciendo acá abajo y personalizar su asesoramiento con agentes 100% certificados. No sé si usted tiene algo que decirle a todas las personas que nos están viendo, algo que le quiera decir a su familia, a sus amigos que lo han apoyado desde el momento cero. Cabal, no puedes decirles que muchas gracias a todo el pueblo de Acajutla en general, porque en algún momento nadie sabía de Lázaro Rodríguez, ni mucho menos de Las Rodri, pero poco a poco, digamos, la misma gente te va apoyando, tu familia por empezar. Un abrazo muy fuerte a toda mi familia que siempre han estado ahí, ¿verdad? Han sido un pilar bastante importante en mi vida, y creo que mis amigos fundamentalmente siempre han estado allí. Incluso hasta el momento hay muchos amigos que están allí apoyándome, llegan al local, me dicen ¿en qué te puedo ayudar? Y ya yo les digo mira, hay que hacer esto, hay que hacer el otro. Entonces allí están echándole ganas. Entonces darles las gracias por todo, ¿verdad? Igual por las oraciones, porque de repente aparece alguien que me dice fíjese que yo oro por usted, por su negocio, y uno, hey, wow. Entonces agradecerle, ¿verdad?, a todo el pueblo de Acajutla por el apoyo, y sigamos apoyando a todos los emprendedores, porque, ¿verdad?, creo que nosotros Acajutla digamos, dependemos de nosotros mismos. Yo le compro ropa a alguien me compra un arreglo a mí, esa persona tal vez, qué sé yo, vende zapatos, en un momento yo le voy a comprar. Entonces somos como que nosotros mismos nos ayudamos, entonces apoyarnos entre nosotros. Es muy importante tener el apoyo tanto de familia como amigos, y también apoyarse entre emprendedores, porque sin uno no estaría el otro, porque siempre está el somos consumismo. Una cadena. Tiene mucha razón. Bueno, Lázaro, para finalizar esta hermosa entrevista, que la verdad es un placer para mí poder estar acá con usted, poder conocerlo un poquito más. Tenemos una dinámica que se llama Lo Primero que Pienses. Ajá. Tenemos una lista de palabras que nosotros le vamos a hacer a usted, y le voy a ir diciendo palabra por palabra, y usted me va a decir lo primerito que se le venga a la mente. ¿Está bien? Está bien. Empezamos con arreglos. Ramos. Detalles. Los cajas sorpresas. Flores. Creo que las rosas eternas. Amigos. Jimena Funes, Cáceres Tuk-Tuk, Kevin Molina. Acajutla. Pues allá donde están los mapaches. El Salvador. Mi favorito, creo que aunque nadie lo crea, es el Boquerón. Lázaro Rodríguez. Yo, Las Rodri. Para mí, créame que es un verdadero gusto haber estado acá con usted, como le digo, conocerlo un poco más, conocer sobre su negocio, sobre la historia detrás del muchacho que está aquí sentado con nosotros comentándonos de su vida. Es un verdadero placer para mí haber estado con usted esta tarde. Bueno, amigos, llegamos al final de este podcast. Agradecemos nuevamente su amable sintonía. Es un placer llevarles este programa a todos ustedes. No se pierdan la próxima semana en esta misma plataforma, un nuevo podcast lleno de muchas sorpresas. Soy Pamela y les deseo un feliz día. Adiós.